Gloria a Jesús. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. ¿Lo tiene? Primer libro de Samuel, capítulo número 19. Vamos a dar lectura desde el versículo número 18 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 18 en adelante, hasta el verso 24. Hoy nos vamos a concentrar en el versículo 24, amén. Y vamos a leer la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Verso 19, léalo por favor. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Nayot en Ramá. Todos el verso 24. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar, a poner esta enseñanza en las manos del Señor. Señor amado, gracias te damos nuevamente porque nos has permitido, Señor, congregarnos aquí en tu casa de oración. Señor mi Dios, tú conoces cómo hemos llegado, cada uno de tus hijos. Sabes si estamos preocupados, angustiados, afligidos, gozosos, alegres. Mi Dios, sea cual sea, oh Dios, Padre, cómo estemos en este momento. Permítenos en este tiempo poder encontrar, oh Dios, mi Padre, una palabra para nuestra vida. Señor amado, tú sabes, mi Dios, que necesitamos de ti y que sin ti el hombre camina vacío por el mundo, sin sentido. Mi Dios, conforme a tu misericordia y a tu gracia, háblanos en esta preciosa noche y ministra también nuestras vidas. Límpianos, mi Jesús, porque tú sabes que hemos venido, mi Dios, ennegrecidos. Mi Señor amado, limpia nuestra mente. Llévate cautivo, oh Dios, todo pensamiento, Padre, que nos esté angustiando. Toma control, Señor amado, de este lugar. Toma control de mi corazón. Toma control de mi vida, mi Dios. Y permíteme, mi Padre, glorificarte, alabando y engrandeciendo tu nombre en medio de la enseñanza que tú has preparado en esta noche para nosotros. Te lo imploro, mi Dios, y creyendo que tú me lo otorgarás, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 19,
versículo número 24. A manera de introducción, usted recordará que David huía del rey Saúl, ya que por una segunda oportunidad, una segunda ocasión, Saúl arremete contra David, queriendo enclavarlo con su lanza, ya que mi amado hermano, había nuevamente despertado el celo en Saúl por haber obtenido nuevamente también David una victoria frente a los filisteos. Si bien es cierto, David era un bienhechor en medio de la nación de Israel, para los ojos de Saúl no lo era así. La envidia y el celo lo consumía. Y eso se le añade que el Espíritu de Dios ya no estaba con el rey Saúl, entonces diríamos que se agrava la situación espiritual de este hombre. La Biblia también nos mencionó que una vez que el Espíritu de Jehová se fue de la vida de Saúl, vino también sobre su vida un espíritu inmundo que lo atormentaba. Y en esta noche vamos a concentrarnos a través de una pregunta que se hizo en el versículo 24. ¿Cómo así se manifestó en medio de este hombre nuevamente el espíritu de la profecía, sabiendo que ya sobre la vida de Saúl, ya no estaba más la presencia de Dios? Leamos por favor el verso 24, le invito nuevamente a leerlo. Dice la Biblia: y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, es decir, el profeta, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Y amado hermano, este texto bíblico obviamente tiene mucho que entregarnos y vamos a meditar en él. Recuerde lo que dice el verso 24 y dice la Biblia: y Saúl se despojó de sus vestidos. Hablando de esto, no es que estaba desnudo en cuanto a su carne física, sino que más bien se sacó las vestiduras reales con las cuales él había llegado a Nayot, ahí en Ramá. Al manifestarse, mi amado hermano, en este sentido, el lugar para poder ser ministrado, él tuvo que despojarse en sí mismo de sus ropas reales para presentarse como cualquier hombre humillado delante de la presencia de Dios. Ahora bien, queriendo ver un poco más allá en el texto, dice el versículo número 24 en la parte final, que el pueblo hizo una pregunta. De aquí dice: se dijo también Saúl entre los profetas. Mi amado hermano, si vamos un poco a la escritura, quisiera ahondar en qué consiste el don de la profecía antes de cualquier cosa. Para ello le invito a abrir la primera carta a los Corintios. Veamos este dato adicional que es menester también en esta noche discernirlo. Primera carta a los Corintios, en el capítulo número 14, en el Nuevo Testamento, primer libro a los Corintios, capítulo número 14. En breve, en el estudio de los jueves estaremos también analizando más adelante, claro está, este precioso texto también, pero hoy vamos a verlo de manera inicial. Vea lo que nos dice. ¿Ya lo tiene? Versículo, voy a leer del verso 1, pero en la enseñanza la vamos a concentrar del verso 3 al 5. Seguid, dice ahí, el amor y procurad, ¿qué cosa? Los dones espirituales. Ahora, vayamos justamente tomando esta partida. La profecía está clasificada o está encasillada como un don espiritual. Amén. La profecía está encasillada o clasificada como un don espiritual, así como dentro de las matemáticas
sí, la suma está encasillada como una de las herramientas esenciales para poder usarla, ¿sí?, en las tablas. Así también se podría decir que la profecía está encasillada dentro de un don espiritual, el cual lo otorga el Espíritu de Dios y se lo da obviamente a quien Él cree conveniente o a quien está solícito de ella pidiéndole. Verso número 1. Seguid el amor y procurad, dice ahí, los dones espirituales, pero sobre todo, dice ahí, mire, sobre todo don, ¿qué don realza ahí el apóstol Pablo? Pero sobre todo, dice ahí, profeticéis, ¿sí?, la profecía. Ahora, existen dos tipos de profecía a gran escala, ¿sí? Yo sé que bajo la óptica bíblica la profecía tiene muchas formas en las que se puede analizar, pero de una manera un poquito más sencilla la podríamos encasillar en dos. La profecía en sí como tal que tiene cada creyente cuando usa la palabra para proclamarla a los hombres, eso también se conoce como profecía. La palabra profética más segura a la que hacemos muy bien, sí, el estar atento al escucharla y también al retransmitirla. Toda persona que pregone el evangelio podría decirse que se constituye como un profeta o lo que es igual un vocero de la palabra de Dios. Básicamente un profeta es eso, un transmisor, sí, de lo que Dios le dice para que lo diga al pueblo. Ahora, ¿dónde encontramos la voz de Dios? En la Biblia. Amén. Y por medio de ella anunciamos esta palabra así a las naciones. Cuando llamamos al arrepentimiento, cuando advertimos al mundo de que ha de venir un juicio, estamos profetizando. Y eso Pablo lo considera sobre los muchos dones que hay, sí, algo esencial o algo más sobresaliente. Dice el versículo número, sí, eso para poder encasillar en este caso el don de la profecía. Ahora, existe también otro tipo de don de profecía. No que hayan dos, es uno solo. Pero la primera, tal cual como lo hemos explicado, está en este caso con el don de dar a conocer, ¿sí?, al hombre, a la humanidad, la palabra de Dios. Pero también se podría decir que a gran escala la profecía también consiste en la declaración oculta de Dios a los hombres para tratar temas específicos. Sí, y ese tipo de profecía, mi amado hermano, sí, es un trato especial que puede llegar a tener Dios con un vocero, con un intermediario para poderle anunciar a la iglesia o a alguien en particular su estado, sí, actual. De esa manera la profecía también servirá como un estilo de dirección para la iglesia a fin de apuntar a un objetivo específico dado por Dios. Por ejemplo, si la iglesia quisiera emprender, se me ocurre, ¿sí?, algún tipo de acto evangelístico, pero no sabe dónde o cómo hacerlo, es menester buscar a Dios en oración para que Dios levante, sí, a alguien que el Señor use con el don de profecía y revele de manera específica a dónde se debe de ir y cómo se debe de trabajar en dicha área. Eso obviamente como pauta general en la iglesia, de la iglesia a través de la Biblia, no la tenemos a nuestro alcance. La Biblia sí me dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Mas sin embargo, si yo quiero establecer algún tipo de trabajo específico, debo de pedir también dirección específica al Espíritu Santo de Dios. Así también lo hizo la iglesia primitiva a la hora de enviar, por ejemplo, misioneros u hombres que vayan a pregonar el evangelio entre los gentiles. Fue el Espíritu el que dijo, de todos los que han sido apóstoles o todos los que han sido llamados, solamente apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado, ¿verdad? Ahora, la palabra de Jesús para la iglesia era generalizada. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mas sin embargo, ¿quién dio cumplimiento de manera esencial a esas palabras? El apóstol Pablo. Juntamente con Bernabé, juntamente luego se le va a añadir también otros más que van a ser también como diríamos personas destacadas dentro de las cartas.
Ahora, volviendo al texto de Corintios capítulo número 14, dice la Biblia, porque el que habla, hablando del don, sí, del don de la profecía, dice ahí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla. ¿Qué cosa si alguien habla en lenguas? Misterios. ¿Quién solamente le entiende si alguien habla en lenguas? El Señor, nadie más, a no ser que sucede algo. Verso 3, pero el que profetiza, el que proclama la palabra de Dios, habla a los hombres para tres cosas. La primera, edificación, es decir, que construye una vida. ¿Qué más? Exhorta, llama la atención si acaso esa vida está descarriada. Y tercero, también ¿qué hace? Es decir, y luego de haber reconocido su mal camino, sí, esa palabra de profecía también lo alienta, lo consuela, lo anima para que pueda seguir adelante en su caminar. En eso consiste la profecía. Primer punto, recuerde, verso número 3. El que profetiza habla primeramente ¿para quiénes? ¿A quién va dirigido, mi amado hermano, la profecía? A los hombres. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la profecía bíblica siempre buscará en el hombre, en la humanidad, sí, buscará así que estos se arrepientan para que puedan volver ¿a quién? Al Dios que los creó. Amén. Eso de manera muy generalizada. Verso número 3. Recuerde, habla a los hombres para tres cosas: edificar, para exhortar y para consolar. Verso 4. Pero ¿qué pasa con el que habla en lengua? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, ¿sí? Pero el que profetiza, ¿qué hace? Edifica o es de provecho o construye a toda la iglesia. Ahora, el don de la profecía es el don de la proclamación de la palabra. Sí, es el don de poder manifestarle a los hombres la voluntad, sí, escrita de Dios al pueblo. Esa, amado hermano, esa labor que Dios puede hacer en medio, sí, de su pueblo, viene del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Sigue siendo un don del Espíritu de Dios. Y cada persona que coge el evangelio y lo pregona, para ellos usted se vuelve un profeta o un vocero de Dios, sí, como instrumento, en este caso, sí, del cuerpo de Cristo. Ahora bien, termino con el versículo número 5. Así que, dice el apóstol Pablo, quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede con la persona que habla en lenguas? ¿Solamente se beneficia quién? ¿Toda la iglesia? No, yo solo. Y aquí en la iglesia lo ideal sería que se edifique no solamente una vida, sino que se edifique todo el cuerpo de Cristo. Ahora, yo sé que muchos que me están escuchando dicen, ¿qué es eso del don de lengua? Bueno, eso no es tema de estudio en esta noche. Sí, me voy a concentrar solamente en la profecía. Ya llegaremos a estudiar el don de lenguas, pero eso cuando sea su debido tiempo en el estudio de los Corintios. Pero en la comparación que hace el apóstol Pablo, Pablo dice, si quisiera que todos hablen en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza. Ojo, no la persona, sino la función que esa persona cumple. Amén. Sí, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Bueno, dejemos el texto ahí y ya hemos de alguna manera iniciado la enseñanza en Samuel capítulo 19 verso 24 con una corta definición de lo que es la profecía. ¿Qué es lo que estaban haciendo en Nayot, allí en Ramá? Todos los que estaban ahí estaban profetizando. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Proclamando la voluntad de Dios para tres cosas. Para, la primera, edificación. La segunda, exhortación. Y tercero, consolación. Amén. La palabra de Dios fluía con poder en ese lugar
sí, haciendo tres cosas en medio del pueblo. La primera, ¿cuál era? ¿Cuál? Edificación. Si alguien iba a ese lugar y en su vida se sentía destruido, se sentía cabizbajo, se sentía de alguna manera carente de la palabra de Dios, el Señor de manera inmediata, cuando se acercaba a ese lugar, por medio de la profecía, se construía la vida. Sí, la vida de esa persona. Es decir, que si la persona iba con algún vacío en su vida, el Señor se lo llenaba por medio del conocimiento o de a la hora de impartir la enseñanza de la palabra de Dios. Mi amado hermano, como segundo aspecto tenemos, ¿qué más? Aparte de la edificación, la exhortación. Si alguien había ido en pecado, si alguien había acudido a Nayot con una vida chueca, por así decirlo, ante la presencia de Dios, ahí se lo exhortaba. ¿Para qué cosa? Para que se arrepienta. Amén. Se lo llamaba al arrepentimiento, se le llamaba a la atención para que deje su pecado y se vuelva a Dios. Y tercero, si así lo hacían, entonces el Señor, ¿qué terminaba haciendo? Con la misma profecía, lo consolaba. Sí, como cuando la mamita, luego de que le ha metido una buena tunda al muchacho, lo llama y dice: venga, mi hijo, pero recuerde que no le he castigado porque no lo quiero, sino porque lo amo. Y ahí lo soba y el niño llora y dice: ay, mamá, me pegaste duro. No importa, es para tu bien. ¿Verdad que uno se siente bien cuando el muchacho reconoce su falta y se acerca? ¿Verdad? Y usted no lo rechaza, sino que lo recibe. ¿Verdad que es así? Mi querido hermano, esas tres cosas estaban pasando en Nayot. Las tres. Por eso es que ondé un poquito en Corintios 14. Esto estaba pasando ahí. Persona que llegaba a Nayot, diríamos así, recibía bendición completa. ¿Sí? Era edificado, era exhortado y era consolado. Por eso cuando Saúl envía a estas tres compañías, llega la primera y obvio, ¿qué hombre anda bien delante de la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Quién podría decir: no, hermano, soy perfecto delante? No, al contrario. ¿Sí? Los hombres solemos por naturaleza, por nuestra inclinación, sí, de nuestra naturaleza pecaminosa, solemos siempre buscar lo malo. Y cuando se presentó en Nayot, sí, la vida de los hombres, obviamente confrontados por la palabra, se veían lo miserable que eran, se veían lo malo y lo perverso que eran, y ahí eran, sí, ahí eran edificados, eran exhortados y eran consolados. Sí, por último, dice la Biblia que llegó Saúl a ese mismo lugar, y como él, si podríamos resaltarlo, era o estaba en peor condición que los demás, porque recuerde que Saúl tenía influencia de un espíritu malo o demoníaco. Ahora viene lo curioso y la pregunta: ¿cómo así un hombre influenciado con esto si pudo llegar a profetizar? Ahora, primeramente hagamos otra pregunta al texto antes de contestar la más importante. ¿Saúl tenía el Espíritu de Dios? Bueno, la Biblia dice que sí, lo tenía, sí, pero también luego lo habría de perder. Veamos, sí, la primera parte. Primera de Samuel, capítulo número 10. Acompáñeme, por favor, hagamos un poquito de historia con las enseñanzas anteriores. Primera de Samuel, capítulo número 10. ¿Poseía o no el Espíritu de Dios Saúl? Primera de Samuel, capítulo número 10. Si usted quiere ahondar un poquito más en esta enseñanza en particular, ahí sí le animaría a que visite la página, sí, de la iglesia en el internet, y ahí pueda ver esta enseñanza ya de manera un poquito más precisa. Capítulo 10, nos dice el Señor, voy a leer desde el verso número 1 al 7. Tomando entonces Samuel, el profeta, una redoma, ¿sí?, o un zurrón de aceite, lo derramó, dice ahí, sobre su cabeza y lo besó. Ese acto lo estaba haciendo ¿con quién? Por el contexto bíblico. ¿Con quién lo estaba haciendo? Con Saúl. ¿Sí? Y le dijo: a manera de pregunta, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, le dice, verso 2, óigalo bien: hoy, después que te hayas apartado de mí,
hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel. Aquí es importante. Samuel le está a Saúl, ¿qué cosa le está haciendo? Le está profetizando. Le declara una palabra de parte de Dios que habrá de acontecer no en el pueblo, sino en la vida de ¿quién? De Saúl. Amén. Verso número 2. Dice ahí: hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín. Y le dice el lugar específico, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas o las burritas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, o que van a la casa de Dios, en ese lugar llamado Betel, llevando uno, dice ahí, 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Verso número 4. Los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, es decir, ¿a dónde? A Betel, donde está la guarnición, de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía ¿de qué? De profetas, que descienden del lugar alto, y delante de ellos, ¿qué habrá? Salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces, mire, verso número 6, mira lo que le declara. Entonces el Espíritu de Jehová va a venir sobre la vida del poder. Serás con ellos y serás mudado o cambiado en otro hombre. Ahora, ¿estaba o no estaba sobre Saúl el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? Por supuesto que sí. Ahora, así como vino el Espíritu de Dios sobre él, recuerde, no solamente vino con poder sobre él, sino que ese Espíritu de Dios trajo un don sobre la vida de ¿quién? De Saúl. ¿Qué don fuese? ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasa cuando haya venido sobre él con poder el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios? Y profetizarás. No vaya a confundir la situación. La profecía no es el Espíritu Santo. Es un don del Espíritu. Amén. Como cuando viene tu papá y te trae algo, de pronto de su lugar de trabajo. ¿A cuántos han recibido de pronto como muchachos o como niños, alguna sorpresa que el papá le trae después de un día de trabajo? Llega y le dice: mi hijo, venga acá, que le traje esto. Dice: ay, gracias, y se lo coge, ¿verdad? Le traje la libreta, gracias, dice el muchacho. Agradece. Mi amado hermano, cuando vino el Espíritu de Dios sobre la vida de Saúl, no vino solo. El Espíritu de Dios vino con un regalo. ¿Para quién? Para Saúl. ¿Qué fue lo que vino? La profecía. Ahora, así como vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y vino con un regalo, el cual le habría de otorgar el maravilloso don de la profecía, dice ahora, acompáñeme por favor, en la primera carta de Samuel, capítulo 15. Verso número 16, capítulo 15, verso 16. Capítulo 15, verso número 16. Luego de una transición de tiempo, aproximadamente esto ha de haber pasado desde que el momento que fue ungido hasta cuando ya sucede lo que sucede en el capítulo número 15, han de haber transcurrido por lo menos unos 10 años. Dice la Biblia, versículo número 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho. ¿Qué estaba haciendo Samuel? ¿O qué iba a hacer Samuel?
iba a profetizar. ¿Qué era la profecía? La declaración de la palabra de Dios, sí, al pueblo, en este caso a la vida de un hombre. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, Saúl, di, le dijo. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto o poniendo tu mirada en dónde? Al botín. Dice ahí, has hecho lo malo ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de Jehová. Si avanzamos un poquito al capítulo número 15, ahora al versículo 28 y 29. Recuerde que estamos solo recordando. Mire lo que nos dice más adelante. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para qué. Y si vamos al capítulo 16, verso 14, ¿qué sucedió en la vida de Saúl? ¿Qué dice la escritura? Léalo conmigo. El espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? De Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte también de quién, o con la autorización de quién, de Jehová. Listo. Ahora, ¿tenía o no tenía el espíritu de Dios? ¿Lo tenía o no lo tenía? ¿Ah, sí o no? ¿Qué dicen? Sí, en el capítulo 15, en el capítulo número 10, leímos que el espíritu de Dios vino sobre Saúl. En el capítulo número 16, ¿qué sucedió? El espíritu de Dios se apartó. ¿Lo tenía o no lo tenía? Sí, lo tenía o no lo tenía. Seguro, no dude. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo apartó o no se apartó? ¿No se apartó? Se apartó. Lo tenía, pero asimismo lo perdió. Pero ¿qué no perdió? Saúl. ¿Qué no perdió Saúl? El don, el regalo. ¿Sí? El regalo, lo que le trajo el Espíritu de Dios cuando vino sobre la vida de Saúl, cuando fue ungido, sí, ese don de la profecía la mantuvo. Y quiero por favor, sí, que me acompañe a la escritura y veamos qué nos dice la Biblia, porque ella es la que nos tiene que corroborar, sí, este suceso. Romanos capítulo número 11. ¿Lo tiene? Romanos capítulo número 11, versículo 29. Romanos, después del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11, versículo número 29. ¿Lo tiene? Dice el Señor en su palabra. Porque irrevocable, y mire bien este término, sí, porque irrevocable, ¿qué cosa es irrevocable? Son los dones, y no habla de uno solo, sino de la variedad o de la gama, sí, que existen. Y también, ¿qué cosa es irrevocable? Y el llamamiento de Dios. Ahora, muchos, mi amado hermano, toman este texto y le hacen decir algo fuera de su contexto. Sí, primeramente analicemos el término. ¿Qué cosa es algo irrevocable?
es algo que no se puede cambiar. Cuando algo es irrevocable, se podría también entender como que es algo irreparable, algo que no tiene reparación. Solamente tomo el ejemplo. Cuando se habla de irrevocable, es algo que ya no se puede dejar sin efecto. Y la Biblia me enseña en Romanos 11, verso 29, que Dios ya no puede volverse atrás. ¿En qué cosa? ¿En qué cosa? En que luego de haber dado sus dones, más tarde, ¿qué hacer con los dones? Quitárselos. Los dones, sí, no pueden ser quitados. ¿Qué es lo que Dios quitó de Saúl? Su espíritu. Pero no quitó, ¿qué cosa? Sus dones. ¿Sí? Los dones permanecen aun cuando bien pudiere en una vida no está, ¿sí?, el protagonista principal, el Espíritu de Dios. Mi amado hermano, no confundamos. De hecho, apunté algo que viene como anillo al dedo. Dice aquí, los dones no logran dominar el carácter de una persona. Y esto, mi amado hermano, lo traje a memoria para simplemente dejar corroborado una gran verdad espiritual. Muchos creyentes que han perdido el espíritu en sus vidas piensan que porque manifiestan en ellos los dones, sí, estos van a dominar, en este caso, su vida espiritual. Y se engañan a sí mismos, porque al verse con los dones del espíritu piensan que Dios sigue estando con ellos. Como todavía hablan en lenguas, pero Dios los ha ya desaprobado, piensan que porque hablaron en lenguas, Dios está con ellos. Y podrían llegarles a decir lo mismo que le dijeron a quién. A Saúl, ¿en dónde? En Nayot. He aquí, Saúl también con los profetas. Es que sería algo raro que un hermanito, ¿verdad?, que ha recibido de manera inicial en su, diríamos, encuentro con el Señor, ha recibido del Espíritu Santo de pronto el don de lengua, luego se va al mundo, vuelve, se me ocurre, a la borrachera, pero en un momento de conciencia, de estado de lucidez, pasa por una iglesia, entra a la iglesia, Dios lo toca en un culto con su palabra y, oh sorpresa, el borrachito comienza a hablar en lengua. Y él podría llegar a pensar y decir, uy, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Tengo el don. Y hay quienes lo confunden y pueden decir, tengo al Espíritu Santo. Y pueden retirarse al término del culto y decir, uy, todavía soy usado por Dios, o soy salvo, o sobre mí está el Espíritu Santo. Mi amado hermano, yo quisiera de manera adicional, mira lo que dice la Biblia, porque irrevocable son los dones, pero también, ¿qué cosa es irrevocable? El llamamiento. No dice la elección, el llamado, que es lo referente a ¿qué? A la salvación. Dios siempre dejará inmutable dos principios. Si ya perteneces a la iglesia y Dios te ha dado algo, ese algo siempre va a estar al alcance de tu mano para que lo uses. Dos, Dios siempre tendrá de manera irrevocable para todo el mundo el llamamiento. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? El mundo entero tiene un llamado. Entre ellos, por el contexto, la nación de Israel, los que desecharon, porque de eso habla el contexto. ¿Sí? Que desechó, el pueblo de Israel desechó al Cristo, al enviado de Dios, y el llamamiento que Dios le hizo a ellos todavía se mantiene permanente, no va a variar, y de hecho va a tener su cumplimiento en la gran tribulación. ¿De qué manera? Cuando Dios tome a 144,000 para que le proclame a su pueblo, sí, acerca de quién, del Cristo, y ellos van a entrar en la gran tribulación a la salvación. Porque es la gracia de Dios que para ellos es irrevocable el llamado. Mi querido hermano, si dice la Escritura, si me ayudan por favor apagando ese ventilador, les agradezco. Si está conectado, desconéctelo. Gracias. Dice la Escritura,
Versículo número 29 del capítulo 11. Porque irrevocables son los dones y también lo es el llamamiento de Dios. Acompáñeme por favor a Primera de Pedro capítulo número 4, verso 10. Gracias. Eso sí lo aprendí, que el de allá está medio averiado. ¿Lo tiene? Primera de Pedro, capítulo número 4. Versículo número 10. Mire que me estoy concentrando en el don. No en el Espíritu Santo, sino en el don del Espíritu. Amén. El regalo que te da el Espíritu. ¿Ya lo tiene? Cada uno, mire que le habla a la iglesia. Cada uno, según el don que ha recibido. No dice que que lo recibirá, no. La iglesia, cada miembro de la iglesia tiene un don. Por lo menos uno. Y dentro de ese don, sí, mi amado hermano, sí, la iglesia debe de saber, de acuerdo al verso número 10, que debe de usarlo. Dice ahí, ministrelo. ¿Para quién es? El don es para ti. ¿Para quién es el don? Tú lo usas, pero no es para ti, es para los demás. Versículo número 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, es decir, encárguese de administrarlo o de dárselo, dice ahí, a los otros. Como buenos administradores, ¿de qué cosa? De la dice aquí, forme gracia o de la variedad de la gracia que Dios ha podido llegar a depositar en cada uno de nosotros. El don se manifiesta o se otorga a la vida del creyente para que éste lo use y de manera sabia y correcta lo pueda utilizar en medio de los demás. Porque recuerde que tres cosas tiene como fin el don, sobre todo el de la profecía. ¿Qué cosa? Edificación, exhortación y consolación. Sobre todo en ese tipo de don. Ya llegaremos en algún momento a ver cada don y veremos también cómo aplica cada don dentro y fuera de la iglesia. ¿Sí? Mi amado hermano, dice la Biblia, pues recuerde, 1 de Pedro 4, versículo número 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. ¿Lo tiene? ¿Por qué debemos de saber administrar los dones? Verso 12 dice lo siguiente: de manera que cada uno de nosotros, ¿qué sucederá? Dará a Dios cuenta de sí. Y entre otras cosas, de lo que tenemos que dar cuenta a Dios el día que nos presentemos delante de su presencia, será de qué cosa. También del uso de qué, de los dones. Amén. El don que te lo da el Espíritu Santo llega a tu vida para provecho, diríamos así, de los demás. Cada uno lo tiene, de acuerdo a Pedro, cada uno lo tiene, y de acuerdo a Romanos, cada uno también ha de dar cuenta de lo que Dios nos ha otorgado. Amén. Ahora sí, volvamos por favor a Samuel. Mire que estamos determinando los principios de cada cosa. Primera de Samuel, capítulo número 19. Dice la escritura, versículo número 24, él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de ¿quién? ¿Y qué hacía Samuel en ese lugar? Él precedía en medio de los profetas. Eso ya lo leímos también en los pasajes anteriores.
¿sí? Él precedía, es decir, que él era el encargado, ¿sí?, de ser un coordinador, ser un administrador, de que la profecía no vaya, en este caso, ¿sí?, a ocasionar un desorden dentro de la iglesia. Él dirigía, ¿sí?, él de alguna manera orquestaba dentro, ¿sí?, de Nayog a cada uno de los profetas. Ahora, entre ellos apareció ¿quién? Saúl. Y Saúl, mi amado hermano, el cual ya había sido desechado y por el contrario, sobre él pesaba ¿qué cosa? Un espíritu inmundo. Ahora, oh sorpresa, se manifiesta un don en medio de la vida de Saúl. Digo, ¿y será posible que si el don se manifieste estando, mi amado hermano, sí, en una condición de pecado? Pues penosamente sí. Los dones que el Señor nos puede llegar a dar, a otorgar, si nada tienen que ver con nuestro estado espiritual. El don es un regalo. Es como que usted le da un juguete a su hijo, el cual luego de que usted se lo ha otorgado, él va y lo guarda en su caja de juguetes, en su dormitorio. Indistintamente de su comportamiento, el juguete siempre será del muchacho y podrá jugar con el juguete, sea que haya sacado buena nota o sea que haya sacado mala nota, sea que haya querido comer la comida o sea que no haya querido comer la comida, sea que le haya obedecido o no le ha obedecido, igual el muchacho podrá seguir usando su juguete. El don que Dios nos dio, mi amado hermano, está en nosotros. Ahora, cada uno de nosotros deberá saber qué tipo de don Dios te ha concedido. Amén. No vaya a pasar toda la vida diciendo, Señor, ¿y qué don me diste? ¿Qué don me diste? No. A usted le toca doblar rodilla y decir, Señor, tú me has dado un don. Primero tiene que identificarlo dentro de ¿dónde? Dentro de las Escrituras. La Biblia en Corintios sí, nos narra todos los tipos de dones que existen para la iglesia. Ahí está. Y si usted es un hijo de Dios que ha sido, en este caso sí, sellado por el Espíritu Santo, usted de manera compensatoria o adicional ha recibido por lo menos un don. Pablo, cuando escribe sí, las cartas, menciona para la iglesia que la iglesia debe de procurar los mejores dones también. Los mejores regalos. Mi amado hermano, la iglesia tiene el don, pero no confundas el don sí, con tu seguridad o diríamos con tu estabilidad espiritual para con Dios. Tú puedes llegar a tener todos los dones que el Espíritu Santo tiene, pero eso no es garantía de cómo está tu relación con Dios. Es preferible no tener ningún don y estar bien con Dios que a manifestar todos los dones y estar en una vida totalmente desechada por Dios. ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de quién? En la vida de Saúl. Manifestó el don, pero su vida era ajena a la voluntad del Señor. Mi amado hermano, la Escritura nos da una pauta adicional. Acompáñame, por favor, en el libro de los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo número 6. Hebreos, capítulo número 6. ¿Cómo así el don se manifestó teniendo esa vida llena de pecado? Hebreos, capítulo número 6. Nuevo Testamento. Ahora, ¿lo tiene? Algo es preocupante y esto nos aclara la confusión. Hebreos capítulo número 6, vamos a leer del verso 4 hasta el versículo 8. Esta explicación está tan específica, está tan concreta, que hasta una ilustración el apóstol sí nos la ha puesto. Dios nos la ha puesto en la Biblia. ¿Ya lo tiene? Hebreos 6, versículo 4. Mira lo que dice. Porque es, ojo, vaya analizando cada parte. Porque es
imposible que los que fueron una vez iluminados, ¿sí?, y gustaron, ¿de qué cosa gustaron? Del don celestial. Ahora, ¿quién nos da los dones? Ahora, aquí no habla de los dones espirituales, sino que habla del más maravilloso don que puede tener el hombre en esta tierra: la salvación. Amén. Dice ahí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, probaron, saborearon el don celestial y fueron hechos aparte, ¿qué cosa? Partícipes de quién. Ahora recuerde, el Espíritu Santo, si usted lo ofende, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él se contricta y se aparta de nosotros, como lo que le sucedió a David cuando pecó, ¿sí?, tomando a una mujer que no era suya por mujer, es decir, Betsabé, y luego de hacerlo, sí, luego mandó a matar a su esposo, a Urías. Mi amado hermano, sí, bajo esa condición David proclamó diciendo: Señor, devuélveme, ya en el cántico de los salmos, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué es lo que estaba implicando todo esto? De que él se sentía salvo o no salvo. No salvo. Aun cuando en el caso de David tenía muchos dones. Ahora, dice la Biblia, versículo número 5, recordando lo del verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de qué cosa, ¿qué probaron ellos? Gustaron, dice ahí, de la buena palabra de Dios. Y aquí están sí todos los dones. Y los poderes. ¿De quién? Mi amado hermano, es que dentro de diríamos así, de la manifestación de los dones espirituales, hablar de los poderes del siglo venidero, habla, mi amado hermano, de todas las facultades que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia para desde ahora manifestarla a los incrédulos. Mire que existe el don de sanidad, el don de hacer milagros. Eso no lo hace un inconverso. Eso, mi amado hermano, lo hace un creyente que recibió del Espíritu Santo el don de la sanidad. No todos pueden en ese sentido manifestar el don como un ministerio. Todos tenemos autoridad, sí, como creyentes, de poner la mano sobre los enfermos, y estos, si así el Señor lo desea, lo habrá de sanar. Pero esa acción como un don del Espíritu la tienen muy pocos. ¿Sí? Muy pocos. ¿Quiénes? Aquellos que el Espíritu Santo les ha provisto de esa autoridad como un don que va a respaldar su ministerio, por ejemplo. Los ministerios, los cuales en la Biblia narran que son 5, deberían ir adornados con dones. Para que el ministerio goce de ¿qué? De pruebas, de evidencia de que Dios está con él. El problema es que muchos se engañan y se aferran al ministerio y se creen estables por los dones, mientras su propia vida se ha descarriado de la buena palabra. Y ahí es donde se engañan, porque ellos dicen: pero hermano, cuando yo voy a la tarima, la gente viene en multitudes, lleno iglesias enteras. Y piensan, porque tienen el don, el carisma, el apego, piensan que Dios está con ellos. Hermano, pero si cuando oro la gente como cae patas arriba de la unción. Los dones son irrevocables. Siempre van a permanecer con quien el Señor le repartió el don. Pero eso no es garantía de que esa persona que está siendo usada es realmente una persona calificada por Dios, sí, o aprobada por Dios para estar o para ir, sí, a su presencia, a disfrutar de la salvación. Sigamos leyendo. Este texto es muy revelador. Verso 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Verso número 6. ¿Qué sucedió?
¿Qué hicieron? Teniendo todo esto, ¿qué tenían? El don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Salvación. ¿Qué más tenían más adelante? ¿Qué más tenían? ¿Ah? El Espíritu Santo. ¿Qué más tenían sobre sus vidas? Conocimiento de la palabra. Y por último, ¿qué más tenían? Los poderes, los dones por doquier. Hacían cosas maravillosas. Poderes del siglo, poder. Verso número 6. Pero ¿qué pasó? Recayeron. ¿Sí? Sean, dice ahí otra vez, porque de ellos habla. Recuerde, es imposible que habiendo degustado tanta gloria, y dice ahí, y recayeron, sean otra vez, ¿qué cosa? Diría cualquiera, que puedan volver a ser, si puestos en el lugar donde ellos antes habían estado. Para muestra un solo botón, el mismo Satanás, el autor de iniquidad. Él degustó de todo esto, del don celestial, del Espíritu Santo, conocimiento por doquier, todos los poderes del siglo. Creado a imagen y semejanza también ¿de quién? De Dios. Pero una vez menospreciado todo esto, es imposible. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza el versículo recuerda el verso número 4? Porque es imposible volver a ¿qué? Verso número 6, volver a ¿qué? A ser renovados. Mi amado hermano, este texto nos pondría a la iglesia a poner, como dicen muchos, las barbas en remojo. Y como aconseja Pablo en otro texto, a cuidar de nuestra salvación con temor y con temblor. Este texto me pone en estrecho y me dice que no debo de jugar. ¿Sí? Que no debería de jugar ¿con qué? Con mi salvación o con mi vida cristiana. La Biblia, mi amado hermano, aún más me dice, y sean otra vez renovados, ¿para qué? Para arrepentimiento, porque ¿qué sucede, mi amado hermano, si yo menosprecio todos estos poderes, esta gracia, la salvación y el Espíritu Santo? ¿Qué pasaría? Dice la Biblia, crucificando de nuevo. ¿A quién? ¿A quién le está hablando? ¿A creyentes o a no creyentes? ¿Verdad que le está hablando a cristianos? Pero a cristianos que por su forma de vivir, ¿qué hicieron con todo lo que saborearon? Lo tiraron al tacho de basura. Ese es el punto esencial. Y eso fue lo que pasó en la vida ¿de quién? Del rey Saúl. Saúl había degustado del poder. Claro, el Señor lo tomó asimismo del bagaje, de las maletas donde estaba escondido, lo sacó de ahí, lo puso por príncipe de su pueblo. No basta con esto, le dio algo que, ¿verdad?, el mundo desearía. El mundo entendido, claro está. Recibir, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. Y lo puso para gobernar. Y le dio su palabra. ¿Él sabía o no sabía la palabra de Dios? El punto es que comenzó a desobedecer y de a poco todo lo que era prioridad en su vida tomó un segundo lugar. Y lo que hubo en Amalek, porque de ahí fue probado, mi amado hermano, todo se vino abajo. Porque prefirió las vacas gordas antes de tener su espíritu gordo con el Espíritu Santo. Mi amado hermano, dice el texto, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos. ¿A quién? Al Hijo de Dios. ¿Y qué hacen? Ya, porque obviamente cuando ya vuelven a venir a Cristo arrepentidos, ya el testimonio está ¿en dónde? Ya está en el suelo. Y la gente que está siempre a la expectativa de la vida de aquellos que se dicen ser cristianos, dice, mira, otra vez está borracho, ¿verdad? Mira, el pastor está subiendo con una hermanita así al hotel. Entonces he escuchado los testimonios. Mira cómo se cogen todo el dinero.
Mi amado hermano, dice el versículo número 6 en la parte final, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo dice de Dios y exponiéndole a vituperio. Y mire el ejemplo, porque la tierra que bebe la lluvia de muchas veces que cae sobre ella y produce, ¿qué cosa? Cuando la lluvia cae sobre la tierra, ¿qué produce la tierra? Produce hierba provechosa. ¿Pero a quién? ¿A quiénes? A aquellos por los cuales es. Ahora, ¿cuándo la lluvia hace provecho en la tierra? Cuando la tierra ya está, ¿qué cosa? ¿Qué cosa está la tierra? Ya está labrada. Ahora, ¿qué pasa si Dios, derramando tanta lluvia, cae en una tierra donde no hay surco? Eso a mí me alerta, mi amado hermano, en que mi vida siempre debe de ser una tierra dispuesta, preparada para recibir de Dios todo lo que Él me quiera dar. El problema es que yo me descuido, sí, y cuando yo me descuido y Dios queriendo derramar de esa misma agua, al encontrar una tierra árida sin estar lista, ¿qué hace esa misma agua en mi vida? ¿La edifica o la destruye? La destruye. Mira lo que dice el texto. Versículo número 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser, ¿qué cosa? Se hace humo. Mi amado hermano, retomando para concluir, Samuel, capítulo número 19, versículo 24. No es pues ajeno poder decir que sobre la vida de Samuel, la cual se manifestó con un don, la profecía, si bien es cierto el don estuvo ahí y la vida de Samuel estaba hecha un crucigrama sin resolver, desbaratada por doquier, aún la gracia de Dios se manifestó en la vida de ¿quién? De Saúl. Pero Saúl, aun cuando experimentó el don, siguió siendo el mismo. ¿Por qué digo esto? Solamente leo un último texto. Primera de Samuel, capítulo número 20, versículo número 30. Mira, manifestó el don. Cualquiera diría, uy hermano, pero si se manifiesta el don, de seguro, recuerda, ¿qué recibió él con el don de profecía? ¿Qué recibió? Primero, edificación. ¿Qué más recibió Saúl? Exhortación. Y también, ¿qué recibió? Yo me imagino que después de ese culto, Saúl regresó a su casa aparentemente renovado, tranquilo, en paz. También estaba ahí ¿quién? Samuel. ¿Y quién más estaba ahí en esa reunión? En Nayot. David. De pronto hasta cantaron alabanza juntos. Cuando de pronto Samuel dijo, a ver, los que quieren reconciliarse con el Señor, que pasen al altar. Saúl pasó. Si alguien tiene que perdonar a su hermano, de pronto ahí, estoy solamente lucubrando. Saúl miró a David, cierto que contigo estoy peleado, hagamos las paces. Porque todo eso pasó en Nayot. Tanto fue que la gente que decía, no puede ser. Saúl también está profetizando. Pero mira, posteriormente, ¿qué sucedió? Capítulo 20, verso 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, su propio hijo, y le dijo, hijo de la perversa, le dijo en este caso a su hijo o a su esposa, y rebelde. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido a quién? Al hijo de Isaí, porque ya ni lo quería nombrar. ¿El hijo de Isaí quién era? David. Para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre.
Más adelante, mi amado hermano, versículo número 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza a su hijo, a Jonatán, para herirlo. De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a quién, al que había estado en un lindo culto en Nayoc. El don cambió la vida de Saúl. No cambió. No te confundas, mi querido hermano. No te dejes confundir el hecho de que Dios te haya provisto de alguna de sus misericordias, a confundir con tu estabilidad espiritual. Preocúpate, como lo dijo Jesús a sus propios discípulos, que venían regocijados, diciéndole: Señor, aún los demonios, si se sujetan en tu nombre, hubieran dicho: Señor, estos poderes que nos has dado son extraordinarios. Es la cosa más gloriosa lo que he podido experimentar. Viene el endemoniado, le digo: en el nombre de Jesús, fuera, y cae libre. Recuerda que había tanta seguridad en los discípulos de Jesús que ya dos de ellos, ¿quiénes? Los hijos del trueno, Jacobo y Juan, ya tenían tanta seguridad en el ministerio que decían: Señor, a ver, dinos solamente, danos la aprobación, oramos para que caiga fuego del cielo. Usted podría declarar esas palabras con la seguridad de que al decirlas habría de suceder. Jesús no les dijo que no habría de suceder. Jesús más bien los aguantó y dijo: a ver, un ratito, les dijo. Yo sé que lo pueden hacer, pero yo no he venido para que las almas se destruyan, sino para que las almas sean salvas. Y a los discípulos que venían contentos de que los poderes del siglo venidero se manifestaban de una manera poderosa, les dijo: está bien su regocijo, pero si de algo hay que estar realmente regocijado, es de que sus nombres, nuestros nombres, estén inscritos allá en el cielo. De eso regocíjate. No de tanta manifestación o tanto conocimiento o tanta sapiencia que pudieras haber obtenido, o tanta manifestación o dones que en algún momento de tu vida se dieron, o de tanto brincoteo de hablar en lengua. Está bien todo eso, no estoy en contra de eso. Aplaudo si como Dios se manifiesta y se glorifica, pero si de algo yo tengo que sentirme satisfecho es de que mi nombre esté, mi amado hermano, con los redimidos allá en el cielo. Que cuando yo me muera, en el sonar de la trompeta, mi vida se levante en el rapto de la iglesia. Ahí podría sentirme satisfecho. De todo lo demás, no puedo dejarme engañar. Mi amado hermano, espero en Dios que el Señor en esta noche, con este texto, haya podido hablar a tu vida. Amén. Que la gloria sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, fue una gran pena que un hombre llamado por Dios haya desperdiciado tanta gracia, dones, el poder de lo alto. Si un ejemplo aparte de Saúl lo tenemos escrito, es la vida de un hombre llamado Sansón. Un hombre que también manifestó constantemente la manifestación del Espíritu de Jehová en su vida. Pero cada vez que aparecía en su vida el Espíritu de Dios, él siempre terminaba siendo una locura. Señor amado, apercibe a tu iglesia. Hazle meditar, no en la gracia de lo que tú le has dado, sus dones, sino más bien hazlos entender en cómo deben de cuidar lo que tú le has dado. Que nuestra preocupación esencial sea nuestra propia salvación. Que estemos más pendientes y más alertas, oh Dios, de lo más maravilloso
que tú un día nos regalaste, la gracia de la salvación. Y para aquellos que por la fe recibieron de tu Espíritu, Señor amado, estén más preocupados de la relación con Él que de la manifestación de algún don. Mi Dios, permite que esta enseñanza haya podido, oh Dios amado, traer mucha luz y disipar toda oscuridad y tiniebla del corazón. Todo esto para la edificación, para la exhortación y consolación de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gloria sea de Cristo Jesús.